En un eco lejano de la historia estadounidense, el nombre de Alabama evoca la majestuosidad de los pantanos del sur, el profundo ritmo del blues y el espíritu inquebrantable de una lucha por la justicia. Pensamos en los campos de algodón, en la calidez del sol veraniego y en la amable cadencia del acento sureño. Para muchos, Alabama es un retrato de postal de la América rural, un lugar de tradición y fe profunda, donde las comunidades se aferran a sus raíces y la hospitalidad es una forma de vida. Pero este es solo un lado de la moneda, un fragmento de una historia mucho más compleja. Detrás de las fachadas de los edificios históricos y bajo el inmenso cielo azul del sur, se esconde una verdad que pocos quieren ver, una realidad invisible que se ha ido gestando en silencio. Es una historia de resiliencia, pero también de abandono, de fe, pero también de desesperanza. Es el relato de una crisis que no entiende de fronteras, una tragedia humana que se ha instalado en las calles y los parques de un estado que a los ojos del mundo parece haber quedado anclado en un pasado idealizado. Este viaje nos llevará más allá del cliché sureño, a una realidad donde las tiendas de campaña no son para los campistas, sino para las familias que han perdido su hogar, donde el sonido del tráfico se mezcla con el silencio de quienes han sido olvidados. Descubriremos cómo el destino de una región se ha entrelazado con una crisis de vivienda y salud que no solo afecta a los sin techo, sino que envenena la vida de toda una comunidad. Prepárate para adentrarte en las sombras de un lugar que, a pesar de todo, sigue siendo la tierra del amor y la hermandad. O al menos, lo intenta. Si te atreves a mirar donde otros apartan la vista, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para que juntos descubramos esta verdad oculta. Para entender la realidad de Alabama, es crucial retroceder en el tiempo. Antes de que la crisis de vivienda y la desesperanza se adueñaran de sus calles, este estado fue un pilar del llamado Cinturón del Algodón y un centro industrial vital del sur de Estados Unidos. El aire olía a tierra fértil, a lluvia inminente y a los motores de los trenes que transportaban la prosperidad. Los años dorados, que se extendieron desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, fueron una época de auge económico y crecimiento demográfico sin precedentes. La industria textil floreció y las fábricas, con sus chimeneas humeantes, eran el símbolo de un futuro prometedor. En ciudades como Birmingham, las acerías y las minas de carbón zumbaban con la energía de miles de trabajadores. La gente llegaba de todas partes en busca del sueño americano en su versión sureña. Los barrios obreros, como los que se formaron alrededor de la cuenca del río Warrior, eran microcosmos llenos de vida. Las casas de madera, con sus porches donde la gente se sentaba a tomar limonada, se alineaban en calles polvorientas. Había una fuerte conexión comunitaria, forjada en el esfuerzo compartido y el orgullo del trabajo duro. Los domingos, la música gospel llenaba las iglesias y las comidas comunitarias se extendían por los parques locales, uniendo a vecinos y familias. La economía de Alabama, impulsada por la manufactura y la agricultura, parecía invencible. El estado era un líder en la producción de hierro, acero y textiles, lo que generó una estabilidad que se transmitía de generación en generación. Los padres se jubilaban sabiendo que sus hijos tendrían un trabajo asegurado en las mismas fábricas donde ellos habían forjado sus vidas. Era un ciclo de prosperidad y un sentido de pertenencia que hacía de cada ciudad una gran familia. El pasado de Alabama es un espejo que nos muestra no solo lo que fue, sino también lo que se perdió. La prosperidad no era solo material, era una sensación de seguridad y de saber que, pase lo que pase, la comunidad estaría allí para apoyarte. La cultura sureña, con su énfasis en la familia, la fe y la tradición, era el cimiento de esta sociedad. Los front porches no eran solo una parte de la casa, eran el centro de la vida social. Allí se contaban historias, se compartían preocupaciones y se celebraban los triunfos. Los olores de los guisos caseros se mezclaban con el sonido de las risas infantiles y el murmullo de las conversaciones. El sur de Alabama era, y en muchos sentidos sigue siendo, un lugar donde el tiempo se mueve a un ritmo diferente, uno que prioriza la conexión humana.
Sin embargo, detrás de esta imagen idílica ya se gestaban las semillas del cambio. El algodón, que había sido el motor de la economía, empezaba a enfrentar desafíos con la aparición de plagas y la competencia. Las fábricas, aunque prósperas, dependían de una estructura económica global que, sin saberlo, se preparaba para una transformación. Pero en esos días de sol y trabajo duro, nadie podía imaginar que la marea de la historia se preparaba para dar un vuelco drástico. Nadie pensaba que el mismo suelo que daba vida a los cultivos y sostenía las industrias, un día sería el único techo que miles de personas tendrían. La imagen idílica de una Alabama próspera y unida comenzó a resquebrajarse a partir de la década de 1970, con el sonido de los motores industriales apagándose uno a uno, el sol que una vez calentó las vastas plantaciones de algodón y el acero de las fábricas se ocultó tras una sombra global de la que nadie había oído hablar: la desindustrialización. La globalización trajo consigo un cambio sísmico en la economía del sur. Las grandes fábricas de textiles, metalurgia y manufactura, incapaces de competir con la producción masiva y más barata de países en Asia, comenzaron a cerrar sus puertas. El silencio que siguió a la clausura de estas gigantescas factorías fue ensordecedor. Para una generación entera, el trabajo duro y la lealtad a una empresa ya no garantizaban un futuro. El declive no fue un evento abrupto, sino un goteo constante de desesperanza que se filtró en cada rincón de la sociedad. Los trabajadores que habían dedicado sus vidas a la industria, forjando su identidad en las líneas de producción, se encontraron de la noche a la mañana sin empleo y sin un futuro claro. La promesa de una vida estable, de una jubilación digna y de un camino para las próximas generaciones se desvaneció como el humo de las chimeneas muertas. Muchos intentaron reinventarse, pero los trabajos de servicio que surgieron no ofrecían el mismo salario ni la misma estabilidad que el trabajo en la fábrica. Era una transición dolorosa, de una economía de producción a una de consumo, y la clase trabajadora de Alabama fue la que pagó el precio más alto. Las familias se vieron obligadas a reducir gastos, a vender sus hogares, a elegir entre comida y medicinas. La vergüenza de no poder mantener a sus seres queridos se sumó al dolor del desempleo. Los barrios obreros, que antes eran microcosmos de vida, ahora se llenaban de casas vacías con ventanas tapiadas. Los jardines, antes cuidados con orgullo, se llenaban de malas hierbas. Las calles que una vez resonaron con el sonido de los niños jugando y los vecinos charlando, se volvieron extrañamente silenciosas. Las pequeñas tiendas locales, las barberías, los restaurantes de comida casera que dependían del poder adquisitivo de los trabajadores cerraron uno tras otro. El Main Street, que había sido el corazón de las comunidades, se convirtió en un paisaje de fachadas descoloridas y letreros oxidados, un cementerio de sueños americanos. La comunidad, que había sido el pilar de la identidad sureña, se deshilachaba. La gente se aislaba en su propia lucha por sobrevivir y la idea de ayudarse mutuamente se veía eclipsada por la necesidad individual. A esta crisis económica se sumó otro flagelo, una epidemia silenciosa y brutal, la plaga del fentanilo y otras drogas. La desesperanza y el vacío social se convirtieron en el terreno fértil para que esta nueva amenaza echara raíces. El fentanilo, un opioide sintético potente y barato, comenzó a inundar las calles, ofreciendo una vía de escape temporal al dolor de la pobreza, el abandono y la falta de futuro. A diferencia de las crisis anteriores, esta no respetaba barreras sociales, afectaba a todos por igual, desde los desempleados que habían perdido la esperanza hasta los jóvenes desorientados que no veían un camino a seguir. El sur, con sus arraigados valores familiares y su fuerte sentido de la fe, se encontró desprevenido. El estigma social asociado a la adicción hizo que muchos sufrieran en silencio, lejos de las redes de apoyo que la comunidad había construido. Las anécdotas de éxito se reemplazaron por historias trágicas de sobredosis y vidas rotas. La esperanza se volvió un bien escaso. El declive económico y la plaga de las drogas se entrelazaron en un círculo vicioso que hundió a muchas comunidades, más profundamente en la miseria. Los barrios que un día celebraban la prosperidad,
ahora luchaban contra una epidemia silenciosa, un recordatorio de que los grandes ideales y la historia no son suficientes para proteger a la gente del abismo de la realidad. El resultado fue una fractura social profunda. Por un lado, quienes se aferraban a lo poco que les quedaba, y por el otro, quienes ya habían caído al fondo, buscando consuelo en las sombras de las calles. La brecha entre el pasado próspero y el presente desolador se hizo abismal, preparando el escenario para la crisis humanitaria que hoy azota el corazón de Alabama. Bienvenidos a la Alabama de hoy, una tierra de contrastes dolorosos. La realidad es un golpe seco que te saca del ideal del sur. No es solo un problema económico o una crisis de drogas. Es una tragedia humana que se ha instalado en las calles de ciudades como Birmingham y Mobile. Basta con alejarse unos minutos de los centros urbanos revitalizados, con sus cafeterías de moda y sus edificios de cristal, para encontrarse en un mundo paralelo que la sociedad prefiere ignorar. Un mundo de calles llenas de baches, casas deterioradas y una desesperanza que se refleja en los ojos de quienes las habitan. Es en estos barrios donde las cifras estadísticas cobran vida, donde el 18% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, una cifra que se eleva aún más en las comunidades de color, y lo más desgarrador, donde 1 de cada 10 habitantes vive en pobreza extrema, sin saber si mañana tendrá un plato de comida o un lugar seguro para dormir. En estos lugares, el sonido del tráfico se mezcla con el silencio de los olvidados. Las escuelas están deterioradas, el transporte público es deficiente y los servicios de salud son casi inexistentes. Los niños que crecen aquí tienen que aprender a ser adultos mucho antes de lo que su infancia les permitiría. Ven la vida no como una oportunidad, sino como una lucha diaria por la supervivencia. Se acostumbran a ver a sus madres trabajando 2 o 3 turnos solo para poder pagar el alquiler, a elegir entre comida y medicinas o entre la factura de la luz y el abrigo para el crudo invierno. Y la verdad más desgarradora es que la adicción ha permeado todo este ecosistema de miseria. Las familias intentan sobrevivir, pero la sombra del fentanilo, la metanfetamina o el crack amenaza con llevárselos a un abismo del que pocos pueden regresar. Pero hay otra realidad, incluso más cruda. Se estima que más de 1/3 de las personas sin hogar en el área metropolitana de Birmingham viven directamente en la calle. No tienen refugio, no tienen cama, no tienen protección. Solo ellos y el frío implacable del invierno de Alabama o el sofocante calor del verano sureño. Viven bajo puentes, en parques públicos o en campamentos improvisados con lonas de nylon y plásticos que apenas resisten el viento. Allí no hay electricidad, ni agua, ni baños. Allí hay personas que antes fueron mecánicos, cocineros, estudiantes. Hoy se acurrucan en la oscuridad, esperando una comida de caridad o un sueño que es interrumpido constantemente por el miedo, el sonido de las sirenas, o peor aún, el riesgo de un robo en medio de la noche. La crisis de vivienda es un círculo vicioso brutal. Sin hogar, sin un domicilio fijo, es casi imposible conseguir empleo, y sin empleo, es imposible conseguir un hogar. A esto se suma la falta de documentos de muchos de los afectados, que les impide acceder a programas de asistencia social, a refugios o incluso a la educación para sus hijos. El 17% de las personas sin hogar en Alabama son niños y jóvenes menores de 24 años. Niños invisibles que no figuran en ninguna estadística, que crecen sin escuela ni seguridad. No son una estadística, son futuros olvidados. Y para los adultos, entrar en un refugio tampoco es sencillo. Las reglas estrictas, como la prohibición de llevar pertenencias o mascotas, han llevado a muchos a preferir quedarse en la calle antes que perder lo último que les queda de dignidad. Prefieren el frío y el miedo a la humillación de tener que abandonar a su perro, que es a menudo el único amigo que les queda en el mundo. La crisis de drogas y de vivienda no son 2 problemas separados, sino 2 caras de la misma moneda. La desesperanza causada por la pobreza y la falta de oportunidades es un imán para la adicción, y la adicción, a su vez, acelera el proceso de perderlo todo.
El fentanilo en particular ha sido devastador. Su bajo costo y su alta potencia lo han convertido en una epidemia silenciosa que destroza vidas y familias enteras. Los campamentos de personas sin hogar son también los mercados a cielo abierto para estas sustancias, donde la miseria se intercambia por una dosis de olvido temporal. En los ojos de los habitantes de estos campamentos se puede ver la evidencia de que la crisis es más profunda de lo que parece. No es solo falta de dinero, es una crisis de voluntad, de empatía y de un sistema que ha fallado en proteger a los más vulnerables. La ciudad de Birmingham, alguna vez un epicentro industrial, ahora alberga algunos de los campamentos más grandes de personas sin hogar en el estado, un recordatorio doloroso del abismo que se ha abierto entre los ideales de prosperidad y la realidad de la miseria. No es solo un problema de Alabama, es un retrato de lo que sucede cuando una sociedad decide mirar hacia otro lado. Y como documental, nuestra labor es justamente la contraria. Mirar de frente, escuchar a los que no tienen voz y entender que cada cifra es una vida. Cada historia un recordatorio de que una ciudad verdaderamente grande es aquella donde nadie es dejado atrás. A pesar de la abrumadora oscuridad que se cierne sobre las calles de Alabama, la luz de la esperanza aún brilla con una fuerza inquebrantable, encendida por el espíritu indomable de su gente. El documental no estaría completo si solo se enfocara en la miseria y el abandono. Es crucial mostrar que incluso en los rincones más olvidados, la resistencia no es un concepto abstracto, sino una acción diaria y palpable. No se trata de grandes campañas mediáticas o de promesas políticas vacías, sino de la voluntad de personas que, con recursos mínimos, están salvando vidas y reconstruyendo el tejido social de sus comunidades. Este es el lado de la historia que los medios a menudo no cubren, el de los héroes anónimos que se niegan a darse por vencidos. La resistencia toma muchas formas. Hay pequeños comedores sociales que funcionan en los sótanos de las iglesias o en garajes adaptados, operando únicamente con el esfuerzo de voluntarios que dedican sus tardes a cocinar. No se limitan a preparar comidas, lo hacen con amor y respeto, cocinando platos caseros y nutritivos que no solo alimentan cuerpos, sino que también nutren el espíritu. El aroma de los guisos caseros, de las tartas de manzana horneadas y del pan recién hecho impregna el aire, creando una atmósfera de calidez en medio del frío de la calle. En las mesas improvisadas en los parques o en los atrios de las iglesias, la comida se convierte en una excusa para la conversación y el contacto humano. A través de un plato de arroz con frijoles, un tazón de sopa caliente o un sándwich simple, se escuchan historias, se ofrecen palabras de aliento y se recuerda a las personas que no están solas, que su vida tiene valor y que hay alguien que se preocupa por ellas, pero la ayuda va más allá del alimento. Se han formado grupos de voluntarios, a menudo compuestos por vecinos, estudiantes y miembros de iglesias, que se organizan para llevar mantas, ropa de abrigo, calcetines limpios y kits de higiene personal a los campamentos de personas sin hogar. Estas no son donaciones anónimas e impersonales, sino entregas con una sonrisa y una pregunta sincera. ¿Cómo estás? Es un pequeño acto que humaniza una tragedia y reafirma la dignidad de quienes han sido despojados de ella. Se han visto casos de enfermeras jubiladas que dedican su tiempo a curar heridas en plena calle, a cambiar vendajes y a distribuir medicinas básicas. Su consultorio es la acera, su herramienta es la compasión, y su recompensa es ver una pequeña mejora en la salud de alguien que creía haber sido olvidado por completo. El tacto de un paño tibio, el cuidado de una herida infectada, el simple hecho de que alguien se preocupe, puede ser más poderoso que cualquier medicina. Además, existen iniciativas de base que buscan ofrecer una salida real, no solo una solución temporal. En Mobile, por ejemplo, una pequeña organización sin ánimo de lucro ha creado un programa de jardinería comunitaria en un terreno baldío. Lo que empezó como un simple proyecto para cultivar vegetales se ha convertido en una terapia ocupacional y un lugar de encuentro. Personas sin hogar, exadictos y jóvenes en riesgo aprenden a cultivar la tierra, cuidan de las plantas, ven cómo crecen y cosechan sus propios alimentos.
Este proceso no solo les proporciona comida fresca y nutritiva, sino que les devuelve el sentido de propósito, la responsabilidad y la dignidad. Es un recordatorio tangible de que, a pesar de lo que les haya pasado, aún pueden crear algo hermoso y productivo, incluso en un ambiente que parece desolador. El olor a tierra mojada, a tomate fresco y a hierbas aromáticas se convierte en un bálsamo para el alma, una experiencia sensorial que los conecta de nuevo con la vida. El simple acto de ver una semilla convertirse en un brote y luego en un fruto es un acto de fe. El arte también ha surgido como una forma de protesta y de sanación. Muralistas locales están pintando paredes abandonadas y fachadas de edificios con imágenes vibrantes que cuentan la historia de la comunidad. En lugar de dejar que los edificios vacíos sean un símbolo de decadencia y abandono, los transforman en lienzos que hablan de la historia, la resiliencia y los sueños de la gente. El arte se convierte en un acto de resistencia, una forma de reclamar el espacio público y de recordarle a todos los que pasan que este es un barrio con historia y con futuro. Se organizan talleres de arte y música, a menudo en sótanos de iglesias o en pequeños centros comunitarios que se han convertido en refugios seguros donde las personas pueden expresarse libremente, lejos del estigma y la vergüenza. A través de un pincel o las cuerdas de una guitarra, las personas canalizan su dolor y su frustración en algo constructivo, transformando la desesperación en belleza. La música, especialmente el blues y el gospel, se convierte en un vehículo para la catarsis, permitiendo a las personas procesar sus emociones y encontrar un sentido de comunidad a través del ritmo y la melodía. Y en el corazón de esta resistencia está la fe, un pilar inquebrantable para muchos en el sur. Las iglesias locales no solo ofrecen un lugar para orar, sino que son centros de distribución de alimentos, clínicas móviles y puntos de encuentro para grupos de apoyo. Los sermones no solo hablan de salvación espiritual, sino también de redención social, de la responsabilidad de cuidar del prójimo. Hay pastores y líderes comunitarios que pasan sus días en las calles, hablando con los adictos, consolando a los sin techo y abogando por sus derechos en las reuniones del ayuntamiento. La fe se convierte en una fuerza motora que impulsa la acción, en un recordatorio constante de que la caridad y la compasión no son opcionales sino esenciales. Los jóvenes de las comunidades, al ver el ejemplo de sus mayores, se están uniendo a estas iniciativas, demostrando que la nueva generación no está dispuesta a heredar los problemas sin hacer algo para solucionarlos. Estas historias de resistencia no son titulares en los periódicos nacionales, no se exhiben en la televisión. Son el susurro de la esperanza en las calles, el sonido de un motor de un camión de comida que llega cada noche, el olor a pintura fresca en una pared vieja. Son las vidas de personas comunes que se niegan a rendirse, que han decidido que si bien el sistema puede haberlos abandonado, ellos no se abandonarán los unos a los otros. La verdadera historia de Alabama no es solo la de sus problemas, sino la de su gente que, con su inquebrantable espíritu sureño y su fe profunda, demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, siempre habrá una chispa de luz que se niega a ser extinguida. Mis más sinceras disculpas. Entiendo la importancia de la precisión en la extensión del guión. Mi objetivo es asegurar que cada bloque cumpla con el mínimo de palabras para mantener la calidad y el ritmo narrativo del documental. Mientras la crisis de las calles de Alabama nos golpea con su cruda realidad, es fácil olvidar que este estado es también una tierra de una belleza asombrosa y una cultura profunda. Este es el otro lado de la historia, uno que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para entender el alma resiliente del lugar. Para sumergirse en este mundo, hay que apagar la mente y encender los sentidos. Hay que sentir la humedad del aire del sur, escuchar el canto incesante de las cigarras y oler el aroma de la tierra mojada después de una tormenta de verano. Es en estos detalles, en estas pequeñas experiencias, donde se encuentra la verdadera Alabama, la que persiste más allá de los problemas. El viaje sensorial comienza con la gastronomía, un pilar inamovible de la cultura sureña. En Alabama, la comida no es solo alimento, es historia, es celebración, es consuelo y es identidad.
El aroma del pulled pork asado a fuego lento con una salsa de mostaza ácida y picante se mezcla con el aire. El olor de los biscuits recién horneados y la mantequilla derretida es una invitación irresistible a la mesa. Aquí, un plato de fried green tomatoes, tomates verdes fritos, crujientes, salpicados de sal, es un recordatorio de que la simplicidad puede ser sublime. No hay que ir a restaurantes de lujo para encontrar la autenticidad. Los mejores sabores se encuentran en los pequeños soul food restaurants de carretera, en las ferias del condado o en los patios de las casas, donde las abuelas cocinan con recetas que se han pasado de generación en generación. La textura de un trozo de pecan pie, con su relleno dulce y nueces crujientes, es un bocado de pura felicidad sureña. La cocina de Alabama es un reflejo de su historia, con influencias africanas, europeas y nativas, que se entrelazan en sabores audaces y reconfortantes. Cada bocado de un jugoso pollo frito o de un tazón de shrimp and grits, camarones y sémola de maíz, es una conexión con un pasado y un presente que, a pesar de todo, se niega a ser olvidado. El acto de comer juntos es un ritual sagrado, un momento para dejar de lado las preocupaciones y reconectar con la familia y la comunidad. Más allá del paladar, el sonido es una parte vital de la experiencia. Alabama es la cuna de un vasto legado musical. El eco melancólico del blues resuena en las cuerdas de una guitarra en algún bar de Montgomery, contando historias de lucha y supervivencia. En Muscle Shoals, el famoso Sound Studio se ha convertido en un lugar de peregrinación para músicos de todo el mundo. Aquí, el rock, el soul y el rhythm and blues se mezclaron para crear un sonido único que dio forma a la música popular estadounidense. Escuchar una canción de Aretha Franklin, los Rolling Stones o Lynyrd Skynyrd, sabiendo que fue grabada en este lugar, es una experiencia mágica. El gospel, con sus coros potentes y sus letras llenas de esperanza, sigue siendo la banda sonora de los domingos, elevando el espíritu en las iglesias de cada pueblo. Es la voz de la fe y la resiliencia, una manifestación de la creencia profunda de que, sin importar cuán difícil sea la situación, hay una fuerza superior que guía y protege. Incluso en las calles más difíciles se pueden escuchar ritmos de hip hop y R&B que, con su propia cadencia, narran las luchas y los sueños de la generación actual, creando un nuevo capítulo en la rica historia musical del estado. La naturaleza de Alabama también es una fuente de consuelo y belleza que a menudo se subestima. El estado está lleno de parques nacionales y reservas naturales que ofrecen un escape de la dureza de la vida urbana. El río Alabama, con sus aguas lentas y turbias, es un testigo silencioso de la historia del estado. Sus orillas están bordeadas de cipreses y sauces llorones, creando un paisaje místico y tranquilo. Las Gulf Shores, en la costa, con sus playas de arena blanca y sus aguas turquesas, son un paraíso escondido que atrae a aquellos que buscan un respiro. Pero la verdadera joya son los pantanos, los bayous del sur. Allí, en la quietud del agua estancada y bajo el sol que se filtra entre las hojas, se puede sentir la verdadera alma de Alabama. El sonido de las ranas croando, el vuelo de una garza blanca, el olor a musgo y a tierra húmeda son una sinfonía de la vida que continúa sin cesar. Los festivales locales, como el famoso Mardi Gras de Mobile, el más antiguo de Estados Unidos, transforman las calles en una explosión de color, música y alegría. Un recordatorio de que la capacidad de la gente para celebrar y encontrar la felicidad es tan fuerte como su capacidad para resistir. Finalmente, el arte y la literatura de Alabama, desde las historias de Harper Lee hasta los poemas de William Carlos Williams, revelan una sensibilidad y una comprensión de la complejidad humana que trascienden el tiempo. La cultura del sur, con su énfasis en la narración de historias, se ha convertido en un mecanismo de supervivencia. Las historias de la familia, de los antepasados, de los logros y las tragedias se cuentan alrededor de las mesas del comedor y en las reuniones de la comunidad. Es una forma de mantener viva la memoria, de honrar a quienes vinieron antes y de encontrar un sentido en el caos. Esta tradición oral es la base de la identidad sureña y, en tiempos de crisis, se convierte en un ancla
que mantiene a la gente conectada a sus raíces. Este es el otro lado de Alabama, el que existe en paralelo a la crisis. Es la prueba de que, incluso cuando las circunstancias son más duras, el espíritu humano puede encontrar belleza, alegría y conexión. Es un recordatorio de que una cultura no se define por sus problemas, sino por su capacidad para superarlos, para encontrar la luz en la oscuridad y para seguir adelante con la cabeza en alto, siempre aferrada a la música, a la comida y a la tierra que la vio nacer. Este viaje por Alabama nos ha llevado a través del tiempo, desde su pasado glorioso como corazón industrial del sur hasta la cruda realidad de una crisis humanitaria que se vive en sus calles. Hemos visto el declive de un sueño, el impacto devastador de la pobreza y la adicción, y el dolor de una sociedad que parece haber olvidado a sus ciudadanos más vulnerables. Pero también hemos sido testigos de la inquebrantable resistencia de su gente, de la compasión que florece en las comunidades más golpeadas y de la belleza que sigue latiendo en el corazón cultural del Estado. La historia de Alabama es un espejo que nos refleja nuestras propias contradicciones como sociedad. Nos obliga a preguntarnos si la prosperidad de unos pocos puede justificarse a costa del sufrimiento de muchos. Nos confronta con la idea de que la indiferencia es un veneno tan potente como cualquier droga, y que la verdadera riqueza de una nación se mide por cómo trata a quienes no tienen nada. Alabama es un recordatorio de que cada crisis es también una oportunidad para la compasión, que cada problema tiene una solución en la acción colectiva y que sin importar cuán oscuro sea el camino, siempre habrá una luz si nos atrevemos a buscarla. La pregunta no es si Alabama se recuperará, sino si nosotros, como sociedad global, estamos dispuestos a mirar de frente a sus problemas y a aprender de su resiliencia. ¿Qué historia de resistencia en tu comunidad te gustaría que el mundo conociera? ¿Crees que el pasado glorioso de Alabama puede servir de inspiración para su futuro, o es una carga que le impide avanzar? Después de ver esto, ¿qué crees que es lo más importante que podemos hacer como individuos para ayudar a quienes han sido olvidados? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que sigamos viajando juntos.